Este, bien, bien. Javier, no te preocupes, dice que tienes una reunión, no hay problema, las clases son grabadas. Igual les recuerdo a todos, las clases son grabadas, así que ustedes pueden acceder a las grabaciones en cualquier momento. Esta clase va a estar disponible de acá a 8 horas, luego que termine la sesión. Entonces, para más seguridad, ya el día de mañana debería estar cargada. Ahí te he pasado, Brian, mi teléfono también para los demás que desean incluirse en el grupo de mecánica de suelos o en el grupo de geotecnia que ya tenemos formado con alumnos de anteriores cursos, también de mecánica de suelos, de cimentaciones, de investigaciones geotécnicas que hemos hecho. Ahí tenemos un grupo creado, así que los que deseen ingresar me mandan o escriben a ese número que les he colocado. Perfecto, entonces ya habíamos visto cómo es que se hace un ensayo de Proctor. Puede ser que sea un Proctor estándar o un Proctor modificado. ¿De qué va a depender? Del tamaño de las partículas que queremos compactar en obra, o de nuestra muestra, digamos, ¿no? El tamaño de partículas que tengamos y de la energía que deseamos transmitir también, ¿no? Entonces, podremos utilizar 3 capas de 25 golpes o 5 capas de 56 y el tamaño, ya sea estándar o modificado, estándar de 4 pulgadas de diámetro, molde, y el modificado de 6 pulgadas de diámetro de molde. Va a depender también del tamaño de las partículas que vamos a utilizar en obra. Entonces, la intención, como les digo, para que ustedes ya lo tengan un poco más claro, es que en el laboratorio vamos a tener a una humedad determinada. En obra, lo que tenemos que hacer en obra es llevar esta información y calibrar esta información teórica del expediente o del laboratorio, hacerlo en obra con el tipo de equipo con el que vamos acá a trabajar y los equipos que tengamos en obra, ¿no? La cisterna, el rodillo, o si es un rodillo de pata de cabras, lo que fuera, tenemos que calibrar en obra, hacer un pequeño tramo, probar ahí y hacer el control, ¿no? Verificar la densidad. Si estamos llegando efectivamente lo que dice el laboratorio, excelente, ¿no? En algunos casos, como les digo, puede que sea incluso superior. Lleguemos al más del 100% de la compactación en obra, porque tendremos mejor eficiencia, mayor energía con los equipos en obra. En otros casos vamos a tal vez llegar un poco por debajo y hay que ver ahí y verificar el proceso como estamos haciendo para ajustar tal vez con el contenido de agua, ajustar con el número de pasadas que le vamos a hacer el suelo, o la misma velocidad de la compactación, etcétera. Ya los que han trabajado en carreteras también seguramente han visto que hay que hacer algunos ajustes, calibraciones para obtener los mejores resultados. Perfecto, entonces hemos hablado de suelos mixtos que tienen partículas finas, medianas y también más gruesas y que se pueden compactar mediante impacto eh, por un proceso de compactación en un Proctor modificado o un Proctor estándar. En este caso, la miniatura de Harvard es un equipo que nos realiza un compactado o una compactación por amasado, ¿no? En este caso, el equipo necesario es un molde cilíndrico de compactación con extensión y placa de base, ¿no? Vean que es muy parecido el diseño, digamos, del molde. Tiene su base, el mismo molde, tiene un collarín, y este es el que se coloca en esta parte del equipo de la miniatura. Y tenemos un pisón metálico con émbolo en el extremo que aplica presión por acción de inversor. Este es el émbolo que tiene no una punta, sino es una especie de redondeada. La punta es un émbolo redondeado, digamos, que se aplica la carga con un resorte. Un resorte que hace que justamente la transmisión de la fuerza sea progresiva. Ya no es un impacto, el golpe no es seco, no es instantáneo, sino que es una aplicación progresiva. Por eso tiene un resorte. Mientras voy aplicando y voy bajando, digamos, el émbolo, el resorte lo que hace es me evita que yo aplique de manera brusca y rápida la fuerza, ¿no? Sino que lo hago de manera progresiva. Perdón, este es el émbolo, este es perdón, el pistón metálico con resorte. Entonces yo voy aplicando acá sobre el suelo de manera progresiva. Entonces cuando el pistón esté en contacto con el suelo, tendré
aplicaré una fuerza que irá variando desde cero, poco a poco irá aumentando hasta que lleguemos al máximo, ¿no? Y ahí será donde transmita la mayor cantidad de la fuerza. Y luego, como es un resorte, a medida que voy subiendo nuevamente el pistón, voy descargando el suelo, ¿no? Entonces cargo y descargo, pero aplicando fuerza de manera progresiva. Eso hace que el suelo tenga un amasado, ¿no? Eso hace que se pueda amasar el suelo. Y en este tipo de suelos que se utilizan es para suelos cohesivos, finos, es la mejor forma en la que uno puede compactar. El amasado permite efectivamente que el material reduzca sus espacios vacíos y que se produzca una mayor densificación. Entonces, para suelos finos, cohesivos, tenemos que hacer un proceso de amasado. En laboratorio, esta es la manera en la que se amasa el material y vamos a ver qué equipo existen también en campo para hacer este mismo proceso de amasado. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que en este caso la transmisión de la fuerza es progresiva, por eso tiene un resorte, va de menos a más, y es un proceso de carga y descarga, carga y descarga. Eso hace que se pueda amasar el material y reduce los espacios vacíos y densifica un suelo fino. Ese es el pisón, que tiene un resorte, y es saca muestras, ¿no? Como es, digamos, es más difícil porque es más pequeño retirar la muestra, no está partido, entonces esto se coloca directamente acá y mediante esta palanca retiramos finalmente la muestra que está acá adentro. Este es el retirador de muestras. Bueno, un procedimiento también en resumen, vamos a necesitar cuartear el suelo entre 1 y 1,5 kilos, lo vamos a disgregar manualmente y vamos a necesitar en este caso que pase la malla número 10. Ya tenemos que hacer ese tamiz para que pase la malla número 10, con lo cual vamos a utilizar solamente partículas finas, ¿no? Partículas finas y que pasen la malla número 10. Y eso es lo que se necesita para utilizar la miniatura. Dividir el suelo en 5 porciones y colocar dentro del molde. Comience a aplicar presión con el pistón sobre el suelo, haciendo variar las posiciones en un número de 25 golpes. Entonces, más que golpes, son 25 veces que se aplica el pistón sobre el suelo. Entonces, esa aplicación debe ser tal que se distribuya en todo el molde estos 25 golpes, ¿no? Para que ningún espacio del suelo se quede sin compactar. Entonces, se aplica 25 veces este pisón que tiene un resorte. Repetir el proceso para cada capa. Al finalizar, remuévase la extensión, enrásese con la regla metálica y pésese. Extraiga la muestra con el extractor. Obténgase una muestra del suelo excedente del collarín para obtener la humedad del suelo. Lo mismo, ¿no? Hay que pesar en la muestra que se extraiga. Entonces tenemos de peso entre volumen, que el volumen ya se conoce porque ya conocemos el molde, medimos su altura, su diámetro y obtenemos el volumen. El peso que vamos a obtener de la muestra, entonces es un peso, digamos, húmedo, vamos a tener una densidad húmeda. Como hemos sacado una pequeña porción, lo vamos a llevar al laboratorio, vamos a secar esto y vamos a obtener la humedad. Con eso haremos la corrección para obtener finalmente la densidad seca. Desmorónese, añada nuevamente agua para que aumente en 1 o 2 puntos y repite el proceso. Parecido, ¿no? Finalmente dibujamos, perdón, el peso volumétrico y seco y la humedad. Entonces es la miniatura de Harvard. Espera un segundo. Ya. Entonces, hemos hablado ya de los métodos que existen en el laboratorio, que puede ser por impacto con el Proctor y que puede ser por amasado por la miniatura. Otra de las variables importantes de la compactación es la energía específica. Es lo que hablábamos y por eso es que existían varios métodos en laboratorio y en campo hay una diversidad de equipos, entonces la energía es uno de los factores importantes. Se entiende por energía específica de compactación la que se entrega al suelo por unidad de volumen durante el proceso mecánico de que se trata. En laboratorio resulta más fácil calcular dicha energía para el caso de impactos de un pisón.
Por ejemplo, la energía en laboratorio para un pisón está dado por, es N, que es el número de golpes del pisón compartidos por cada una de las capas, el N minúscula, que es el número de capas que se dispone hasta llenar el molde, el W, que es el peso del pisón compactador, el H, la altura de caída del pisón, y B, el volumen total del molde total. Haciendo esta operación puedo obtener la energía. Con los métodos que vimos, que había método A, B, C y D, definitivamente estas energías varían, ¿no? En unos casos utilizamos 5 capas, en otras 3, en otros casos utilizamos el pisón, el estándar, en otros el pisón del modificado, que es mayor peso, en otros casos utilizamos el molde de 4 pulgadas y en otros el de 6, ¿no? Entonces tenemos un menú de varias opciones que nos van a dar definitivamente distintas energías. Utilizaremos aquella energía específica que se relacione más a la energía específica que voy a transmitir en campo. ¿Ya? Dice, para los demás casos de compactación en laboratorio, como el estático o el amasado, el cálculo de la energía de compactación no es tan sencilla. En el primer caso, la estática, porque depende ya de la deformabilidad del suelo. Y en el segundo caso, que sería la de amasado, porque la fuerza de compactación se aplica desde cero hasta un máximo y luego se descarga. Entonces, digamos, la ecuación que nos permite obtener la energía en estos casos es más complicada, ¿no? No es tan sencilla como la del pisón. En el caso de compactación en campo con rodillos, la energía varía por el área de contacto entre el rodillo y el suelo, el espesor que se compacte y el número de pasadas del equipo. No es posible obtener un valor absoluto, pero se puede comparar los resultados con otro tren de trabajo haciendo variar la energía. Hay una gran influencia de la energía en los resultados de compactación de suelo, siendo una de las variables más importantes. Entonces, eso es algo que ustedes tenemos que tener claro todos, ¿no? Que realmente las energías varían en laboratorio por los métodos que se vayan a utilizar y en campo definitivamente por los equipos que se utilicen, que son distintos y por el tipo de suelo y demás, ¿no? Y el área que tiene de influencia, tambor de compactación de los distintos rodillos que existen, ¿no? Entonces varían las energías. Por eso es que lo que llevemos nosotros de laboratorio como densidad, como contenido óptimo de agua, tiene que ser calibrado. Definitivamente lo que hagamos en campo tiene que ser calibrado, tiene que ser eh, vuelto a ejecutar y tenemos que hacer un tramo de prueba en el cual validemos esta información, corrijamos si es necesario y a partir de eso continuemos con el trabajo de compactación. ¿Ya? Por todas estas cosas es que tenemos que tener cuidado y llevar siempre la información del laboratorio como referencial, ¿no? Al menos en compactación sí como referencial, ¿no? Porque vean que no es el mismo método de compactación en laboratorio ni en campo, ni las energías son comparables ni parecidas. Yo me adelanté a esta parte del contenido de agua. Quería ya explicar un poco el proceso mismo de cómo obtener el contenido óptimo. Y lo volvemos a ver acá, el contenido de agua en el suelo es otra variable fundamental. Dice que existe un contenido óptimo de agua para un suelo y un procedimiento determinado que produce la máxima densidad seca. Entonces, esta es la densidad seca que ya se produce luego de corregir, digamos, por la humedad que se obtiene, dado que lo que obtenemos al término de la compactación es la densidad húmeda. Por eso que sacamos un pedazo de esta muestra, de este material compactado, lo llevamos en una latita al horno, lo secamos, la diferencia de los pesos nos da el contenido de humedad y finalmente, perdón, el contenido de agua que finalmente nos va a dar el porcentaje de humedad. Con ese porcentaje de humedad, la densidad húmeda la vamos a convertir en densidad seca y así se va generando estos datos. Y el porcentaje de humedad ya lo conocíamos, así que ese es el que vamos a anotar acá y vamos a construir la gráfica, ¿no? Entonces el proceso inicia con un porcentaje de humedad bajo y le vamos añadiendo más agua, ¿no? Un segundo punto tendremos una mayor contenido de humedad y una densidad seca relacionada a este punto. Otro ensayo
añadiendo más agua, vamos a ver ahí la variación de la densidad, ya no será más, digamos, con mayor densidad, sino la densidad habrá disminuido, y en un cuarto punto también, ¿no? La intención es construir esta curva que nos permita determinar de la mejor manera el punto de inflexión, que será el punto que se obtenga o que tenga la mayor densidad seca para un determinado contenido de humedad. En este caso es 6.65 el contenido de humedad, aunque me parece que está un poco más para el 7 algo, ¿no? Me parece que eso está, y 2.27. Sí, estos datos están mal, porque 2.27 no está, 2.40, y la humedad está más cercana al 8, ¿no? 7.5, 7.6, por ahí. Ya, entonces, pero del gráfico lo podemos obtener, ¿no? La máxima densidad es aproximadamente 2.4 kilos o gramos por centímetro cúbico, a, que corresponde a un contenido de humedad de más o menos 7.5%, ¿ya? Y así es como obtenemos el contenido óptimo de agua. Entonces, con estos resultados, yo voy al laboratorio, ¿no? Ya, entonces el contenido óptimo es 7.5, ¿no? 7.5, digamos, esa información. Mis cálculos, humedezco el material en campo con esa humedad y hago la compactación. Entonces, yo espero en esa condición, en campo, obtener también aproximadamente 2.4 gramos por centímetro cúbico o 2.4 toneladas por metro cúbico. Eso es lo que yo espero obtener. Entonces, haré esas comprobaciones en campo con los controles y veré si estoy realmente acá, ¿no? Entonces, si obtengo 2.4 en campo, diré que la compactación ha sido al 100% de la compactación, digamos, del laboratorio, ¿no? Se ha cumplido al 100%. Si baja o sube, tendremos que ir verificando y haciendo los ajustes correspondientes o dando las explicaciones necesarias y entendiendo, digamos, qué es lo que está pasando en campo, ¿no? La discrepancia, como les digo, puede variar unos puntos más arriba, unos puntos más abajo, pero no podríamos obtener, digamos, 2.2 o 2.1, ya estaría muy distante, ¿no? Entonces, en esos casos sí habría que verificar el método en obra, cómo se está haciendo, y si hay algún error ahí en el agua o en el equipo, etcétera, hay que hacer las correcciones. Lo otro que les había comentado era el sentido en el que se recorre la escala de humedades. Las investigaciones experimentales demuestran que con contenidos crecientes, es decir, cuando yo comienzo de un contenido bajo y voy aumentando el agua, a partir de valores bajos se obtienen más altos pesos específicos secos para el material compactado. Si se usa la misma energía de compactación, lo que no ocurre cuando se parte de un valor alto de humedad, es decir, digamos, cuando si mi óptimo era 7.5, yo comienzo de 11 y empiezo a decrecer, los resultados van a ser menores para la misma humedad y con la misma energía, ¿ya? Eso es algo también interesante, y en la medida de las posibilidades en campo, ustedes tienen que llegar al óptimo aumentando agua más que reduciendo el contenido de humedad, ¿ya? Van a tener mejores resultados de densidad. Este efecto parece ser particularmente notable en los suelos finos, plásticos, con contenidos de agua inferiores al óptimo. Esto porque esto podría deberse a que cuando el suelo está seco y se le incorpora agua, esta tiende a quedar en la periferia de los grumos con propensión a penetrar en ellos después de un tiempo. En cambio, cuando el agua se evapora, la humedad superficial de de los grumos, perdón, se hace menor que la interna. Se tiene entonces condiciones distintas, ¿no? Esto es más notorio porque en suelos más finos, realmente las partículas, al ser microscópicamente más alargadas, con mayor área superficial, van a absorber mayor cantidad de agua. Entonces, ahí definitivamente se va a notar más cuando uno va incrementando el agua o si uno va disminuyendo el agua. Los efectos van a ser también más notorios en los suelos finos, sobre este sentido, digamos, en el que se recorre la humedad. En los laboratorios se realiza el proceso desde un suelo relativamente seco y se va añadiendo agua, que es el método que genera, digamos, más altos valores de densidad seca. El contenido de agua original en el suelo también es otra variable de gran importancia, dando que dependerá de este el aumento o disminución de la humedad.
sobre todo en campo, ¿no? En laboratorio es un poco más controlado todo, realmente, pero en campo esto sí nos va a tener una mayor importancia, ¿no? Lo que podría generar procesos más lentos al momento de querer humedecer o secar el material. Siempre será una ventaja que el contenido de humedad original sea lo más cercano al contenido óptimo de compactación. O sea, realmente mucha suerte que el contenido natural del agua sea prácticamente el contenido óptimo, ¿no? Realmente nos reduciría muchos tiempos, ¿no? No siempre sucede eso. La recompactación, que era algo que también preguntó uno de vuestros compañeros, en muchos laboratorios es práctica común usar la misma muestra de suelo para obtención de puntos sucesivos en la prueba de compactación. Ello implica la continua recompactación del mismo suelo. Se ha demostrado que los pesos volumétricos de suelos recompactados son mayores que de los suelos vírgenes, en igualdad de circunstancias. La causa de esto es la deformación plástica que causan sucesivas compactaciones, ¿no? Perfecto, entonces está demostrado que si yo recompacto el mismo material, estoy obteniendo, digamos, equivocadamente mayores densidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el suelo se ha deformado plásticamente, entonces una vez que yo lo compacto y luego lo vuelvo a poner como suelo suelto, ya habrán deformaciones permanentes, es decir, que no, el suelo no se habrá recuperado del todo. Entonces, si lo hago sucesivamente, el suelo ya deformado va a obtener mayores densidades definitivamente, ¿no? Pero, o sea, esa comparación de qué tan grande es la diferencia entre un suelo virgen y un suelo recompactado va a depender también del tipo de suelo, pero esa discrepancia es mínima, no es tan grande ni tan excesiva, lo que hace que justamente se utilice en laboratorio el mismo suelo para recompactarlo, ¿no? En los puntos que se requieren, ¿no? Son 4 puntos, 5 puntos de compactación para obtener la curva. Entonces hay que tener cuidado, como les había comentado, cuando verificamos que tenemos materiales que pueden alterarse, pueden fracturarse o romperse por las recompactaciones. En esos casos, utilizaremos suelos vírgenes para cada punto de la curva, ¿no? Que sería realmente lo adecuado y lo correcto, ¿no? Pero en la práctica, en laboratorio, se utiliza la misma muestra y se recompacta el mismo material. Entonces, es otro de los errores que se pueden ir arrastrando y que por eso es que es un valor referencial y así hay que tomarlo también cuando lo llevemos al campo. La temperatura ejerce un importante efecto en los procesos de compactación de campo, en primer lugar por efectos de la evaporación del agua incorporada al suelo o de la condensación de la humedad ambiente en el mismo, ¿no? Mediante eso puede hacer que nos haga, digamos, tratar de, si mi contenido óptimo es 7, por decir algo, y estoy en una zona muy calurosa con la temperatura muy alta, tal vez voy a necesitar llevarlo un punto por encima, cosa que en el transporte, en el colocado, en la extensión del material en la obra, se pierda ese punto tal vez y llegue al óptimo, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hay que ir evaluando, ¿no? Entonces, vean lo difícil y complicado que es hacer este trabajo cuando tenemos un clima muy cambiante, con gradientes de temperaturas muy altos. En la mañana, muy temprano, podemos tener una temperatura tal vez incluso baja, durante el día muy alta, durante el día y mediodía muy alta y luego que baje bruscamente. Entonces, tendremos que estar ajustando tal vez y va a ser siempre una dificultad estar en esas condiciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y eso es lo que ya se ve en obra y ya seguramente se tiene que tomar ahí esas previsiones para poder garantizar, digamos, la calidad de los trabajos. Además, puede llegar a ejercer algún efecto en la consistencia y manejabilidad de los suelos con los que se trabajan. También, o sea, si estamos en una zona con mucha humedad, también podemos perjudicar el material y se puede humedecer más. Y la trabajabilidad es donde lo vamos a ver afectado. Un suelo muy húmedo es difícil también expanderlo, colocarlo, extenderlo, mejor dicho, y trabajarlo, ¿no? Entonces, el clima definitivamente nos puede ayudar o nos puede complicar un poco el trabajo en obra.
La curva de compactación, ya se los había comentado, consiste en obtener distintos puntos para distintas humedades, ¿no? La intención es ir variando la humedad y ver qué densidades vamos teniendo, ¿no? Para la misma energía, simplemente variando la humedad. Entonces, la curva que tengamos es la curva de compactación, donde el valor que obtenemos vamos a obtener en la máxima densidad seca. Bueno, esa es la curva de saturación y la densidad. Bueno, esa es una de las relaciones gravimétricas que también vimos en la primera parte. Entonces, esta es la curva de compactación y así es como vemos, digamos, la máxima densidad, ¿no? Hay un valor que es el punto de inflexión que nos da la máxima densidad seca. Perfecto. Dicho esto, vamos a pasar a los métodos de compactación en campo. Entonces, en laboratorio, solamente para resumir, podemos compactar por impacto, que sería utilizando un Proctor estándar o un Proctor modificado. ¿En qué caso uso uno y otro? El estándar va a ser para partículas de menores, con granulometrías más pequeñas, con una energía también que se le aplique al suelo y que se vaya a aplicar en campo, digamos, de menor magnitud, ¿no? Una energía de menor magnitud. Y por ejemplo, ¿en qué casos? Yo podría usar eso para un suelo más fino, o sea, el estándar, y hacerlo en 3 capas, 25 golpes, ¿no? Y lo y la densidad máxima que obtenga ahí la voy a comparar, por ejemplo, en campo, para compactar el mismo tipo de suelo, pero con un equipo más de energía, de menor energía, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una pista que no llevo un equipo, un rodillo vibratorio de gran tamaño, sino llevo unos digamos, pequeños o medianos, que son tándem tal vez, de menor tamaño, y que me van a generar pues menores energías, ¿no? Entonces, podría hacer una comparación con este tipo de suelo. ¿En qué caso puedo usar un modificado? Cuando ya las partículas no son tan pequeñas, sino ya son un poco más grandes, que pasen la malla 3/4 o que estén cercanas a esa granulometría, y voy a aplicar también una energía de mayor tamaño, porque son 5 capas a 56 voltios, definitivamente es más la energía, y esto se va a comparar más a lo que voy a hacer en campo, tal vez una carretera, una base, subbase, que voy a utilizar un equipo, un rodillo de alto tonelaje, y voy a transmitir una energía parecida. Entonces, esa es la intención de utilizar un estándar o un modificado. Eso es para suelos mixtos, suelos granulares. En el caso de los suelos finos, cohesivos, nosotros utilizamos un método de amasado en laboratorio que se llama miniatura de Hart. Mediante un pistón que tiene un resorte, vamos a aplicar una fuerza que va variando conforme va ingresando el pistón al suelo, de un valor cero hasta un máximo, y luego se descarga. Ese proceso hace que se amase el suelo, se reduzcan los espacios vacíos y se densifique el material. Entonces, para los suelos cohesivos y finos utilizamos ese método. Con eso vamos a obtener una humedad óptima a la cual el material, ya sea granular o fino, uh, llega a obtener una máxima densidad. Eso es lo que queremos obtener. ¿Cuál es el valor del agua y del contenido de humedad que nos permite obtener una máxima densidad? Ahora lo que vamos a ver es cómo se hace en campo este proceso. ¿Qué métodos tenemos? Y tenemos también métodos por amasado, métodos por presión, métodos por impacto, por vibración y por mixtos, ¿no? Entonces vean que lo del laboratorio ya se quedó corto, ¿no? Acá tenemos muchos más métodos. Los equipos son más sofisticados y ya muchos de estos son mixtos, los que se vienen usando actualmente, los métodos mixtos, y vamos a entender de qué se trata cada uno de estos. Primero veamos el amasado, que es un método con rodillo pata de cabra, por ejemplo. Quiero ver primero si les muestro el equipo. Este es el de acá, el que ven acá a la derecha o arriba. Este es el equipo de rodillo patas de cabra y tienen estas protuberancias, ¿no? Que son sus patas, así son llamadas, que son las que van a penetrar en el suelo. Entonces, esas patas tienen distintas formas. Por ejemplo, tenemos que son circulares, cuadradas, o estas de tipo romboides, ¿no? Cómo termina la pata, ¿no? Entonces, tenemos distintas. Tenemos el vástago, que es esa protuberancia que tiene esa pata, es el vástago. Entonces, tenemos distintos tipos de patas, ¿no? Vean que hay estos tipos A, B, C, D, se llama abusada. De base ampliada es esta, la B, que
tenemos como que en la punta se amplía la base, es una pata de base ampliada. Esta C es una prismática. Finalmente la D es de cabra, es la que más se conoce, ¿no? La de cabra. Entonces es un vástago que es la que va a aplicar la fuerza al terreno. Concentran su peso sobre la pequeña superficie. Claro, porque todo el peso del tambor va a descansar en las patas. Entonces, si estamos reduciendo el área de contacto de todo el tambor y únicamente entra en contacto las patas, la presión que va a ejercer va a ser mayor. De acuerdo a las pasadas, se compacta hasta que no se produzca ninguna compactación adicional en una profundidad del orden de 6 centímetros. Eso lo vamos a ver ahorita, cómo es que se logra esto. Otras cosas importantes es conocer la influencia, por ejemplo, de la punta del vástago en los rodillos pata de cabra. Tenemos, por ejemplo, los vástagos que terminan en un cono, como en este caso neoprismático, pero con un ángulo de 90, y vean los esfuerzos, digamos, que transmiten al terreno, ¿no? Y podemos, este otro, que tiene una punta, pero, digamos, cónica también, el ángulo que forma este es de 120, o sea, un poco más amplio que este. Y otro que transmite ya también en un vástago que no tiene punta y es plano. Entonces vean los esfuerzos que se transmiten. Y ya para resumir, el de acá, transmite muchos mayores esfuerzos que este segundo y que este tercero. Por eso le he puesto los números en ese sentido para que ustedes se guíen en ese caso. Entonces, esta configuración de la pata será la que transmita mejor los esfuerzos, por un lado. Dice, nota 1, el espesor a compactar no debe ser mayor que la longitud del vástago. Los más usuales tienen vástagos de 20 centímetros a 25. Y eso es algo muy importante. Entonces, ahí ya estoy respondiendo algunas de las preguntas de qué espesor va a tener la capa que voy a compactar. Y la respuesta era justamente, va a depender del tipo de suelo y va a depender también del equipo que se esté utilizando. En este caso, va definitivamente a depender de este fabricante, de este equipo y de la longitud de su vástago. Entonces, si el vástago tiene 20 centímetros, solamente voy a compactar en ese espesor de 20 centímetros. Entonces, las capas que coloque van a tener que ser aproximadamente de ese espesor para que se produzca la compactación adecuadamente. No le puedo poner 30 porque no voy a lograr compactar de manera eficiente. Y ponerle menos de 20, 15 porque voy a perder rendimiento del equipo, ¿no? Voy a hacer trabajo en vano y voy a hacer pasadas y voy a perder rendimiento del equipo. Entonces, va a depender de la longitud del vástago. Si tengo 20 centímetros de vástago, compacto en capas de 20. Si tengo 25, compacto en capas de 25, ¿no? Entonces, por un lado. Ahora vean la influencia del tamaño y del área de la sección recta de los vástagos de los rodillos. Entonces, este segundo ejemplo nos dice que área debe tener el vástago. Por ejemplo, en este es un caso de circular de 12 centímetros de diámetro y genera un área de 100 centímetros cuadrados y transmite los esfuerzos. El otro vástago es cuadrado de 10 centímetros de lado y vean que tiene el mismo área, pero este es circular y este es cuadrado. Pero vean que acá transmite más esfuerzos al terreno. Y en cambio, si comparamos con este otro que es cuadrado, pero ya también de 15 centímetros de lado, tiene este área y transmite mucho mayor esfuerzo. Entonces, acá también los números representan cuál de estas configuraciones transmite más esfuerzo. Este primero es el que transmite mayores esfuerzos, el segundo y este el tercero. En nota 2, se considera una compactación adecuada cuando el vástago penetra del 20 al 50% de su longitud. Entonces, antes de llegar a esta nota, este puede ser una justificación también para que ustedes puedan escoger el tipo de punta que existe o que puedan encontrar en los proveedores que tengan de rodillas, patas de cabra. Entonces, ustedes ya saben que si viene un equipo que tiene por estas configuraciones, digamos, de 90, 120, yo no los usaría, tampoco los recomendaría, al menos que la compactación que esté haciendo sea de una obra provisional o algo que no amerite, digamos, ser muy exhaustivos, etcétera, podríamos utilizarlo, ¿no? Y otro también vean que pueden ustedes, mientras más área tenga el vástago, la punta que va a penetrar, va a generar mayores esfuerzos, se van a transmitir a mayor profundidad, ¿no? Entonces, eso también les puede ayudar a ustedes a decidir en ese momento qué equipo pueden
alquilar o comprar para esos trabajos, ¿no? Se considera una compactación adecuada cuando el vástago penetra del 20 al 50% de su longitud. Eso lo voy a explicar acá. Entonces, solamente para responder esa parte, vean que al inicio de la compactación, eh, el vástago va a penetrar casi toda su profundidad, o al inicio penetrará toda la profundidad del vástago, y conforme vamos a ir pasando y pasando, el suelo se va a ir compactando, va a irse con el amasado, se va a generar la compactación, y cada vez irá penetrando menos, ¿no? Entonces, ya las siguientes pasadas, vamos a ver que la pata va a estar casi, va a entrar menos, hasta que al final veamos que prácticamente el rodillo va a estar caminando sobre sus patas, ¿no? Ya no va a ingresar ni penetrar al terreno. Entonces, en esos casos, definitivamente ya se considera que está compactada esta capa, ¿no? Ya podríamos colocar una capa en la superficie, ¿no? Dice acá, cuando el vástago penetra entre el 20 y el 50%. Entonces, más o menos este podría estar menor al 20% y acá más o menos el 50%. Entonces, cuando lleguemos a estas dos figuras de penetración, ya podríamos considerar que está adecuadamente compactado y podríamos colocar ya otra capa para continuar el proceso. Entonces, antes que se me vaya la hilación de este proceso, quiero también que vean ustedes esta imagen, que es acá donde se produce el amasado, ¿no? En el laboratorio vimos que era un pisón que tenía un resorte, y yo aplicaba el pisón en el suelo, y la carga se generaba del contacto cero hasta el máximo que llegaba a ser la fuerza máxima que se le aplicaba, y luego se descargaba. Entonces, ese proceso es el amasado como tal, y se ha tratado de hacer lo mismo en campo, mediante este rodillo que tiene estas patas. Entonces, ¿qué es lo que hace la pata? Va a ingresar al suelo y va a tener un contacto recién desde cero, y conforme va ingresando, va a ir amasando el suelo y va aumentando la fuerza que se transmite al suelo hasta que llegue a este máximo, ¿no? Donde se transmite la máxima fuerza a este suelo, y luego se descarga, ¿no? El material cuando vaya girando el tambor. Entonces se hace lo mismo. El suelo va a estar cargado desde cero hasta un máximo y luego se descarga. Ese proceso es un proceso de amasado. Por eso que el rodillo de pata de cabras amasa el suelo y sirve para suelos finos, cohesivos, y va a densificar estos materiales. Perfecto, dicho esto, bueno, pueden ver acá los vástagos, los rodillos pata de cabra que tenemos acá, y acá esta tablita que nos dice el efecto del número de pasadas de acuerdo al tipo de suelo. Entonces vean que el número de pasadas también varía de acuerdo al tipo de suelo. Por ejemplo, acá el número de pasadas está acá abajo y la densidad o el peso volumétrico a la izquierda. Para una arcilla plástica, yo podré decir, de acuerdo a esta gráfica, que aproximadamente su máxima densidad se da a las 40 pasadas, ¿no? Porque ya lo que incrementa después de esto es realmente mínimo, pero sí hay una gran diferencia con lo anterior, ¿no? Entonces, si yo compacto solamente con 20 pasadas, definitivamente voy a obtener una densidad muy debajo. En una 30 puede tener una densidad intermedia, digamos, también puede ser buena, pero ya con 40 estoy obteniendo casi la máxima, ¿no? Si hago 50, si hago 60, vean que no varía mucho, pero hacer 10 o 20 más definitivamente es costoso, es mayor tiempo encendida la máquina, menos avance. Entonces hay que escoger el número de pasadas que me permita obtener el mejor comportamiento del terreno, ¿no? El menor número de pasadas que me permita obtener la mayor densidad del terreno, ¿no? Entonces, ese valor es el que obtendré, y ese valor le diré al operario que realice en obra, ¿no? Y esto va variando de acuerdo al tipo, ¿no? Si es una arcilla plástica, por ejemplo, la arcilla limosa, vean que en este caso sí no hay una recta, digamos, por así decirlo, horizontal, sino que sigue incrementando. De acá ya va a depender, de acuerdo a lo que me diga el expediente, si yo únicamente necesito 1.8, lo haré hasta este. Si necesito menos o necesito más, voy a necesariamente hacer más o menos pasada, ¿no? Porque vean que en la arcilla limosa sí incrementa su densidad con cada número de pasada. Entonces ya va a depender de qué densidad necesito yo para esta obra, ¿no? Que esté realizando. Entonces ahí ya diré, bueno, voy a hacer 20, voy a hacer 30, 40, 50 o 60 pasadas para densificar ese material.
Lo mismo sucede en esta arena arcilla arenosa o en esta grava arena arcillosa. Entonces va a depender de nuestras especificaciones técnicas y va a depender también, claro, de qué densidad es la que queremos llegar en obra, ¿no? Para saber cuántas pasadas vamos a dar. Y eso también debería estar incluido dentro del manual del uso de este equipo, ¿no? Que cada equipo va a tener probablemente distintos estudios, distintas pruebas que se le ha hecho, y cada equipo te podrá recomendar distinto número de pasadas para distintos tipos de suelo, ¿no? Algo que hay que ir siempre de la mano con el proveedor de estos equipos para que nos indiquen eso, ¿no? Si no, tendremos que utilizar este tipo de bibliografías que existen y ir calibrando en campo con nuestros propios resultados. Hay otro equipo, que es este ya también por presión, que sería en el caso de los rodillos lisos y neumáticos. Por presión únicamente, ¿no? Es una carga estática, por así decirlo, porque no vibra, no salta, simplemente es un rodillo que va rodando. Entonces, es por presión únicamente. Este es un rodillo liso. Dicen que pueden ser remolcados o hay algunos casos, no sé si han visto que solamente se ve el rodillo que está en un costado de la obra, que tiene, digamos, una zona en la cual se le engancha a otro equipo, y ese sería un equipo pues, remolcado, ¿no? Se le puede enganchar a un tractor o a otro equipo, y con ese se puede hacer la compactación, ¿no? Simplemente se jala el equipo. O hay otros como este que sí son autopropulsados, ¿no? Los primeros tienen un peso que varían por lo común entre 14 y 20 toneladas, o sea, los remolcados, y los segundos, que son los autopropulsados, se fabrican comúnmente entre 3 a 13 toneladas. Vean que varía mucho el tonelaje de los equipos, por lo tanto va a variar también definitivamente la energía de cada uno de estos. Y ahí responde un poco en qué casos utilizar un Proctor estándar, un Proctor modificado, a hacer también de acuerdo a la energía que uno va a transmitir en obra. Se aplican para suelos que no requieren concentraciones elevadas de presión, que no cuentan con grumos o que no requieren disgregado, por lo general son arenas y gravas relativamente limpias. Entonces, ¿en qué casos lo uso? Uso este equipo cuando no necesitamos una elevada concentración de presión, cuando digamos ya el suelo se encuentra muy cercano a su compactación y vamos a simplemente aumentar un poco, no necesito transmitir un esfuerzo muy elevado, entonces ahí podemos utilizar este equipo. Y otra cosa importante es que el suelo no tenga grumos, que no requiera disgregado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un suelo que tiene muchas partículas que están juntas y brumoso y agrupado, este rodillo cuando pase por esas no los va a poder, si está endurecido, no los va a poder disgregar. Va a ser como que pasara por unas piedras, etcétera, y no va a compactar adecuadamente. Entonces, para eso tendríamos que utilizar, por ejemplo, primero un rodillo, tal vez pata de cabra, para que disgregue ese material, un rodillo neumático también, para que disgregue todo eso, y si está ya nivelado todo, recién podríamos utilizar este equipo, ¿ya? Utilizando mucho en acabados de la superficie superior, ¿ya? Para temas de acabado, porque ya es una superficie nivelada, no tiene grumos, por ejemplo, para las rasantes, bases y de carpetas de mezcla asfáltica, para el acabado final, para la zona, luego de la compactación, si se le quiere dar un acabado, podemos utilizar este equipo, ¿ya? Las desventajas no son recomendables emplear en suelos con grumos o que se requieran disgregado o disgregar el suelo, como en el caso de suelos limosos o arcillosos. En esos casos no es recomendable este rodillo liso. Tiene poca profundidad de adecuada compactación. ¿Ya? Eso también, porque no estamos aplicando un impacto, simplemente el rodillo rueda y por su peso nada más está compactando. Entonces, definitivamente los esfuerzos que transmitan no va a ser a mucha profundidad, solamente a poca profundidad. Y es por eso que se usa también para el acabado nada más de las capas, su rasante, su base o asfáltica, para el acabado, ¿no? Si se emplean arcillas o limos plásticos, es común que al cabo de ciertas pasadas lleguen a presentarse fracturas en la superficie debido a la rigidez que esta zona adquiere respecto al lecho inferior de la misma. ¿Ya? Entonces se puede presentar este tipo como galleteo si se utiliza esto, debido a que sí está compactando la parte de arriba, como tiene solamente un poco de profundidad,
la parte de arriba de esa capa se va a compactar, pero la parte de abajo de la misma capa va a seguir todavía sin compactar. Entonces, ese, como son dos rigideces distintas, dos materiales con distinta rigidez ya, porque la de arriba está más rígida y la de abajo no, se va a producir una especie de galleteo, ¿no? Se va a cuartear y se va a fisurar esa capa. Entonces, no es, por eso no es una de sus desventajas. Tiene una compactación efectiva para un espesor de 10 a 20 centímetros. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, esta es otra respuesta de cuál es el espesor que tenemos que utilizar para compactar. Va a depender nuevamente del tipo de equipo que estemos utilizando y del tipo de suelo. Para utilizar este rodillo liso, es poca profundidad, por lo tanto, puede variar entre 10 centímetros, o sea, solamente la capa superficial, hasta 20 centímetros, ¿no? Entonces, eso también tienen que considerar ustedes. Acá que dice efecto de la disipación de la presión con la profundidad de un rodillo liso con peso de 9.5 toneladas sobre un suelo arcilloso arenoso con un contenido de agua de 13.5. Entonces vean, acá en la parte de abajo tenemos la profundidad en centímetros. Vean que efectivamente casi en 5 centímetros nada más es donde se transmite su mayor esfuerzo y es por eso que se puede llegar a las partes más superficiales a una densidad alta. Y conforme se va profundizando, o sea, y vemos que a los 10 centímetros, 20, 30, etcétera, cómo va cayendo significativamente la transmisión de esfuerzo, ¿no? Pues efectivamente, si yo tengo como especificación técnica para esta capa que necesito llegar a una máxima densidad seca de, por ejemplo, de 1800, como está acá, kilos por metro cúbico, de 1800, yo tendré que hacer en capas, vean, de 7 centímetros, ¿no? Aproximadamente, para que pueda llegar a este valor. Si mi especificación técnica es que llegue a los 1850, por decir así, tendré que hacer en capas de 5 centímetros, ¿no? Para poder llegar a este valor de densidad, ¿no? Entonces, vean que el espesor depende básicamente del equipo y del tipo de suelo. Pero si a mí, digamos, solamente necesito llegar a 1600 de densidad, porque es una obra provisional, etcétera, no necesito un valor muy alto, podré hacerlo en capas de hasta 15 centímetros. Entonces, por lo general, no hay esos casos intermedios, a menos que sean obras provisionales, sino lo que se trata siempre es de tener la máxima densidad. Entonces, para obtener eso, solamente este equipo nos serviría hasta los primeros 5 centímetros. Dicho, perfecto. Ahora veamos el equipo que es un rodillo neumático. En este caso, la transmisión de las fuerzas y del peso del equipo se va a hacer a través de las llantas, que van a ser los que van a generar la compactación. Y digamos, son las llantas las que transmiten el esfuerzo y van a distribuirlo en el terreno. Tampoco vibra, en este caso este no vibra, digamos, es el símil al rodillo liso, que también solamente, digamos, se desplaza de un lado a otro y no genera vibración, en este caso el rodillo neumático, y esa es la forma en la que transmite los esfuerzos y compacta. Se dispone en uno o dos ejes con plataformas o depósitos para lastres. Estos, por ejemplo, tienen lastres que son pesos que se adicionan o se disminuyen de acuerdo a la cantidad de esfuerzo que se quiera transmitir. Varía de acuerdo a los modelos. En algunos de estos, esta parte negra que ustedes ven se saca, se desmonta y ahí se colocan los pesos, que es el lastre, para aumentar, digamos, la cantidad de fuerza que se quiere transmitir en el equipo, ¿no? El equipo anterior menciona, perdón, Ludi, que ese es el rodillo. En este caso, este equipo no vibra, por eso es un rodillo liso. Hay otro equipo que es idéntico a este, que es vibratorio, donde el rodillo sí vibra, ¿ya? Pero este caso, este equipo, digamos, es un rodillo liso nada más. Este equipo no vibra, no tiene adicionado digamos, el equipo que genera la vibración, simplemente es un rodillo. Por eso, en algunos casos es autopropulsado, como este, que ya está adosado a un motor y se puede movilizar. Y en otros casos uno encuentra únicamente el rodillo y que se conecta a otro equipo como un tractor o otra maquinaria que lo va a movilizar.
particular no vibra, es un rodillo liso. Hay otro equipo que es idéntico, muy parecido, pero sí tiene aditado el que genera la vibración y es un rodillo liso vibratorio. Ya en este caso es solamente el liso. Bueno, ahora el neumático, como les había comentado, eh, vamos tiene unos lastres, como les decía, que se le puede añadir más peso a estos equipos o disminuir de acuerdo a la cantidad de esfuerzo que quiero transmitir. Tiene esa ventaja. Los rodillos livianos pesan entre 13 toneladas y tienen de 9 a 13 ruedas en dos ejes, ¿no? Como este más o menos. Ejes o en cuatro en un solo eje. Transmiten los esfuerzos mediante los neumáticos. Produce un cierto efecto de amasado que causa el suelo deformaciones por las irregularidades de las llantas. Este efecto es a escala mucho menor que el rodillo pata de cabra. La superficie de contacto depende del peso del rodillo y la presión de inflado. Antes de mencionar esto, efectivamente el rodillo neumático, seguramente para algunos va a sonar extraño o no lo conocían o no, tal vez por la práctica no lo sabían. Este tipo de equipos neumáticos también hacen un trabajo de amasado a menor escala, pero también pueden amasar el suelo. Entonces, en algunos casos ustedes van a ver que algunos suelos que sean alguna especie de mezcla como arenas limosas o arcillosas, se puede utilizar un equipo tipo pata de cabra para hacer la compactación, o van a ver que también se recomienda utilizar un equipo tipo rodillo neumático como el que ven acá, porque también por la transmisión de los neumáticos, digamos, se genera un amasado en el suelo a menor escala, pero sí. Entonces se puede utilizar también estos equipos para algunos suelos que sean entre gruesos y finos, granulares y finos. Entonces, para los que no lo sabían, también se puede utilizar este equipo de suelos, de este tipo, perdón, para ese tipo de suelos. Lo siguiente es que la superficie de contacto depende del peso del rodillo y de la presión del inflado, ¿no? Definitivamente, los que tienen carro, seguramente, por ejemplo, sabemos que el inflado va a determinar directamente el área de contacto que tenga la rueda, ¿no? A mayor presión de inflado, el contacto va a ser menor, el área de contacto va a ser menor. Entonces, si tenemos menor área de contacto, la transmisión va a generar mayores esfuerzos, ¿no? Vamos a tener mayor fuerza y mayor esfuerzo que se va a transmitir al suelo. Si la presión de inflado disminuye, hay más área de contacto, por lo tanto se transmite menos esfuerzo. Entonces, estos equipos sí, definitivamente tenemos que revisar el manual, digamos, del fabricante, porque ya el fabricante te menciona y te indica las presiones que uno debe tener para compactar distintos tipos de suelos a distintas profundidades. Entonces, en estos equipos sí es muy importante que hagamos un control adecuado de la presión de los neumáticos y estemos siempre controlándolos, verificándolos, que estas presiones sean las adecuadas, ¿ya? Porque son las que varían directamente con la transmisión del esfuerzo. Se usan principalmente en los suelos arenosos con finos poco plásticos, ¿ven? En limos pocos plásticos también, en los que no existan grumos, ¿ya? Grumos muy pronunciados, ¿no? Porque lo demás, y grumos intermedios, etcétera, sí los puede este equipo disgregar, ¿no? Porque hace una especie de amasado, como les decía, a menor escala que un pata de cabra. Algunas observaciones importantes para considerar, por ejemplo, tenemos una comparación con rodillo neumático en relación entre la presión de inflado y el peso volumétrico seco. Vean acá la presión de inflado, cómo varía efectivamente en obtener la máxima densidad seca, ¿no? Si tengo una menor presión de inflado, voy a transmitir menos esfuerzo, y eso es lo que les decía, ¿no? Mientras más inflado se encuentra el neumático, puedo transmitir más esfuerzos y por lo tanto puedo densificar mejor el material. Este es el caso de una arcilla plástica. Entonces vean que en un suelo fino, que es una arcilla plástica, no únicamente puede ser compactado por un rodillo pata de cabras, como tal vez alguno de ustedes creía eso, ¿no? Sino que también podemos utilizar un rodillo neumático, una arcilla plástica, o una arcilla arenosa, que es un suelo intermedio,
también, y vean la importancia del inflado, ¿no? A mayor inflado, vamos a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que verificar con el manual del fabricante para el equipo que estamos solicitando, ¿no? Y una grava, arena, arcilla, también tenemos esa misma comportamiento. Otros datos interesantes, dice el efecto del número de pasadas y la presión de inflado en el peso volumétrico seco. Entonces, acá ya también tenemos distintos números de pasadas, y por ejemplo, en una arcilla plástica, distintos números de pasadas, para que obtenemos distintos también pesos volumétricos, ¿no? El 1, 2, 3 están acá. ¿Qué significa cada uno? Es la carga de la rueda, la presión de inflado y el espesor. Entonces, el tipo 1 es con una carga, digamos, carga o una presión de inflado, mejor que lo que queríamos comparar, de 10 kilos por centímetro cuadrado en el caso de 1, ¿no? O sea, en el caso 2 tenemos una presión de inflado de 6 y en el 3 de 2,5. Entonces, se repite lo mismo, ¿no? Una menor presión de inflado, que sería el 3, va a generar menores densidades secas. El 2, que es un intermedio, también nos genera una densidad intermedia. Y el 1, que ya es una presión de inflado alta, que es de 10 kilos por centímetro cuadrado, definitivamente nos va a generar mayor densidad seca, ¿no? Ahora, el número de pasadas es algo que también hay que evaluar, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo estoy haciendo la compactación con el caso 1, o la curva 1, que sería una presión de inflado de 30, vean que en 16 pasadas ya logro casi compactar y es casi lo mismo que fueran 24 o que fueran 32. Entonces, en este caso, definitivamente yo podría hacer la compactación únicamente en 16 pasadas, porque hacerlas en 24 realmente no tengo una mejora notoria, ¿no? Es casi lo mismo, prácticamente lo mismo, y lo mismo también en 32. Entonces, definitivamente en 16 pasadas sería lo mejor para este tipo de suelo, que es una arcilla plástica. Jainer menciona el espesor de capas sueltas, es que todavía no está compactado, ¿no? El control que se hace en campo. Entonces yo suelto el material en una capa de 30, pero ese es un suelo suelto que tiene un factor de esponjamiento, ¿no? Que va a variar de acuerdo al tipo de suelo. Cuando yo lo compacte, finalmente la capa que va a terminar siendo compactada, cuando se reduzcan los espacios vacíos, va a terminar siendo pues, 25, etcétera, ¿no? Puede variar. Entonces, se coloca este espesor y realmente suelto y se compacta, luego ya se va a verificar cuál es el espesor final que se ha obtenido, ¿no? A eso se refiere. Entonces, acá importante, para que vean en los tres gráficos, es que se den cuenta de la presión de inflados para este tipo de equipo, que es muy importante. Y lo segundo, siempre revisen el número de pasadas, ¿no? Para que ustedes tengan, digamos, optimicen el proceso. No hagan más pasadas de las que requiere el material. Verifiquen eso mediante los manuales de los fabricantes y lo verifiquen también en obra, ¿no? Hagamos un tramo de prueba, estos primeros metros, o no sé, 20, 30, 50 metros, esos primeros, hagámoslos por ejemplo, a 8 pasadas. Los otros hagan mejores a 24. Pero yo en obra, con este tipo de suelo, etcétera, me doy cuenta que en 16 obtengo lo mismo que en 24. Entonces, imagínense cuánto de tiempo se reducen optimizando eso, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante probar los equipos, probar los suelos, probar las unidades y con eso cada uno obtener su propio, digamos, plan de trabajo, ¿no? Cuántas pasadas, a qué velocidades, etcétera, ¿no? Entonces, esto es teórico, referencial, no es para todos los suelos, pero lo que quiero que ustedes noten es la presión de inflado, que es importante, y el número de pasadas, ¿no? Y que el número de pasadas se verifique en campo, para que ustedes usen el menor número de pasadas que le dé la máxima densidad posible, ¿ya? Acá hay otro efecto del contenido de agua y el número de pasadas del equipo sobre la compactación. Acá también tenemos número de pasadas y cómo varía la densidad con respecto al contenido.
En este caso, se utilizó acá, por ejemplo, este debe ser 11, me parece, o este debe ser 1.1, o sea, muy por debajo, una arena, la densidad es muy baja, ¿no? Perdón, la arena, la humedad óptima es de 11, perdón. Esta primera gráfica de 4.2 se hizo un ensayo con 4, se hizo una prueba con 4.2% de humedad y esa es la curva de densidad que arroja, ¿no? Con 7.5 es esta otra y con 12.2 es esta otra. Rodillo neumático de 12 toneladas. Entonces vean qué cosas son importantes, que cuando se utiliza y estamos más cerca de la densidad óptima, que sería esta última gráfica, realmente necesitamos menos pasadas para obtener una buena densidad. ¿Ya? Entonces, acá únicamente, de acuerdo a esta bibliografía, con 4 pasadas podríamos ya obtener una máxima densidad. Entonces, ya no sería necesario hacer el resto. Pero si la humedad no es adecuada y está calculada mal o la tenemos mal, como 7.5, 4.2, vamos a necesitar muchas pasadas para tratar de llegar a una máxima densidad, ¿no? Incluso ni siquiera se acerca a la de la óptima, ¿no? Pero vamos a necesitar muchas más pasadas. En cambio, si está adecuadamente calculado el contenido óptimo, vamos a necesitar menos pasadas para llegar a una densidad máxima, ¿ya? Entonces, todas esas cosas que son teóricas, a veces no las sabemos no las entendemos, y en campo, tal vez por ser prácticos, obviamos muchas de estas, y podemos, si revisamos, podemos tal vez optimizar los procesos en tiempos, en recursos, y hacer trabajos tal vez con la misma calidad, ¿no? Entonces, siempre es bueno revisar lo que dice el fabricante y también contrastarlo con nuestra experiencia. ¿Cuál usar? ¿Rodillo, pata de cabra o neumático? Entonces, en suelos residuales, menciona, el rodillo pata de cabra logra mayor uniformidad y es más eficiente que el neumático, debido a que la concentración de presión que producen sus patas permite desintegrar fragmentos de roca intemperizada. Claro, o sea, ¿por qué? Porque el rodillo pata de cabra, su esfuerzo se transmite, digamos, con mayores esfuerzos por las puntas de las patas, ¿no? Y pueden realmente desmenuzar, disgregar todas las partículas gruesas que encuentren y que estén agrupadas, ¿no? En cambio, el neumático no tiene la misma eficacia que el de pata de cabra para desmoronar las partículas, pero un suelo intermedio definitivamente sí lo va a poder realizar. Entonces, ese es uno de los criterios para escoger uno u otro. Otro es por razones que ya se han mencionado, el rodillo de pata de cabra produce una mejor unión entre capas sucesivas que los rodillos neumáticos. Eso es algo también importante, porque cuando nosotros ya hemos compactado una capa y colocamos una encima, el rodillo de pata de cabra, como se hinca, va a poder hacer una mejor, digamos, traslape entre capa y capa, va a poder unir mejor estas capas. En cambio, el rodillo neumático no llega a ingresar completamente al terreno y así que su amasado va a ser en menor cantidad que el de pata de cabra. Ese es otro criterio también. Los rodillos neumáticos pueden compactar capas más gruesas y a mayor velocidad que los rodillos pata de cabra. Además, claro, porque vimos que los de rodillos pata de cabra solamente compactan el espesor que tienen su vástago, la longitud de su vástago, que es el tamaño de la pata, si puede ser de 10, 15, 20, solamente va a poder compactar ese espesor. En cambio, el rodillo neumático, nosotros le podemos colocar más lastre, y podemos tener un equipo de mayor tamaño, entonces los esfuerzos van a transmitirse a mayor profundidad y puedo compactar mayores profundidades. Eso también es una ventaja del rodillo neumático. Además de la ventaja económica que esto implica, dado que obviamente lo podemos hacer a mayor velocidad, el mayor espesor de la capa permite incluir material grueso de mayor tamaño. Esa es una ventaja también de los rodillos neumáticos. El suelo con grandes piedras, las llantas neumáticas permiten una distribución de esfuerzos más uniforme, en tanto que el tambor rígido del rodillo, pata de cabra, suele puentearse sobre los vástagos entre las patas, entre tales piedras, dejando prácticamente sin compactar el suelo intermedio. Claro, ¿no? Si tenemos un suelo que es más granular, definitivamente un rodillo neumático
cuando pase, va a poder transmitir mejor las cargas, ¿no? Porque vas a tener contacto con las partículas. Pero en cambio, la pata de cabra, como tiene unos zancos, solamente va a transmitir por las puntas, ¿no? Por los vástagos. Entonces, puede que entre vástago y vástago hay suelo y material y partículas que no las va a compactar, ¿no? Entonces, en esos casos también será mejor el neumático. Perfecto. Hasta ahí hemos terminado con el de rodillos lisos, pata de cabra y neumático. Ahora entraríamos a equipos de compactación por impacto. Nos quedan 10 minutos, lo más probable es que no terminemos con todo lo que es compactación y vamos a tener que continuar la siguiente. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta parte de compactación. Por impacto, vean que la definición es de corta duración de transmisión del esfuerzo. ¿Ya? Entonces, a diferencia del amasado, que era un proceso lento, digamos, más que lento, era un proceso progresivo, ¿no? De transmisión de la carga desde un valor cero hasta un máximo y luego una descarga. Ese era el amasado. Por impacto, que es este caso, la transmisión es más brusca de la fuerza. La duración en que se transmite el esfuerzo ya no es progresiva, sino digamos, más violenta y se transmite más rápida la transmisión del esfuerzo. Empleo reservado a áreas pequeñas, como el caso de este compactador manual, que la base es la que hace el impacto, que sube y baja y genera el impacto. Los pisones, que son estos, pueden ir desde los tipos más elementales de caída libre y de accionamiento a mano, hasta aparatos más complicados movidos por compresión neumática o por combustión interna, ¿no? En este caso. Determinadas zonas como zanjas, son espacios más pequeños, reducidos, alcantarillas también las compactamos con estos equipos que permiten maniobrar mejor en espacios reducidos, tenemos mejores resultados, ¿no? Cimentaciones pequeñas también, donde no puede usarse otro equipo de compactación de mayor rendimiento por espacio o peso excesivo, en el caso de los pisones, ¿no? Se fabrican pisones con pesos desde 30 kilos hasta 1000 kilos. Algunos de 500 han generado buenos resultados sobre capas de 20 a 25 centímetros. Entonces, una vez más, el espesor va a ir definido de acuerdo al tipo del equipo, ¿ya? Y el tipo de suelo. Entonces, de acuerdo al tamaño y al peso que tenga, vamos a poder, como dice acá, compactar capas de 20 o 25 centímetros, ¿ya? Existen también un rodillo apisonador tamper, que es el que ven ustedes a la derecha, que puede operarse a una mayor velocidad, 25 kilómetros por hora, que el rodillo pata de cabra, que es de 13 kilómetros por hora. Además, por la distribución de sus patas, genera un efecto de impacto en el suelo. Claro, o sea, cualquiera podría confundirse, ¿no? Y decir, este es un rodillo pata de cabra. Pero no lo es. Este es un tamper que lo que hace no es amasar, sino que genera un impacto en el terreno. ¿Por qué? Porque a diferencia del pata de cabras, este puede ir mucho más rápido. Este va casi al doble de velocidad, a 25 kilómetros por hora. Y el pata de cabra solamente va a 13 kilómetros por hora. Por eso que el pata de cabra, porque su velocidad es baja, puede generar el amasado, va transmitiendo el esfuerzo de menos a más y se va a descargar. En cambio este, como va más rápido, ya la punta o pata no entra y no amasa, digamos, de manera así progresiva, sino como está yendo rápido, lo que genera es un impacto, va golpeando las patas, entonces va generando un impacto, ¿ya? Y este equipo se llama TAP. Y la distribución de sus patas dice que también genera este efecto de impacto, ¿no? Entonces, este equipo se parece al de pata de cabras, pero la diferencia es, como ven, la velocidad y la distribución de sus patas. Finalmente, o no finalmente, también tenemos equipos por vibración. ¿Cuáles son los factores influyentes? Entonces, acá, por ejemplo, vuestro compañero que mencionó que que el rodillo vibraba, en este caso, cuando ya llegamos a esta parte, sí, tenemos efectivamente un rodillo liso vibratorio. En este caso, sí, el rodillo está editado y tiene digamos, implementado un equipo vibratorio que hace que efectivamente que el rodillo vibre, porque este equipo sí es liso vibratorio, ¿no?
El anterior que vimos al comienzo no tiene un aditamento que haga que vibre, únicamente es un rodillo estático y solamente se moviliza. ¿Ya? Solamente para que quede claro esa parte. Entonces, los equipos por vibración, ¿cuáles son los factores influyentes? La frecuencia, que es el número de revoluciones por minuto del oscilador, es algo importante. La amplitud, o sea, cuánto es la distancia vertical que va a generar el impacto o la vibración como tal. El empuje dinámico que se genera en cada impulso del oscilador, la forma y el tamaño del área de contacto del vibrador con el suelo. Esos son los factores influyentes. Dice que para compactar se requiere la vibración y presión para vencer los nexos interparticulares, tanto en suelos gruesos como en finos. La compactación por vibración requiere de menor cantidad de agua y convendrá siempre que el suelo a compactar no exceda de 10% de finos. Vamos a ver esta parte de los finos que es bien interesante, porque la vibración realmente tiene su mayor uso en suelos granulares limpios, pero cuando existen finos vamos a ver que la vibración realmente no es efectiva, ¿ya? Y no se puede vibrar ni con mucho espesor ni se obtienen buenos resultados. Una de las ventajas es trabajar con capas de mayor espesor en suelos tipo gravas bien graduadas o gravas mal graduadas. Se pueden lograr buenos resultados en capas de hasta 60 centímetros de espesor. Pues, nuevamente, ¿de qué depende el espesor de la compactación? Del tipo de suelo, GP, GR, GW o GP, perdón, y del equipo que vamos a utilizar. Este es un equipo por vibración. Veamos que podemos hasta compactar 60 centímetros de espesor. Entonces, ya no podemos decir nosotros que capas todas son de 25 centímetros, 30 centímetros. No. Vean que los espesores de las capas varían de acuerdo al tipo de equipo y el tipo de suelo. Muy conveniente para suelos gruesos, no recomendable para suelos finos porque degrada el material y reduce su resistencia al esfuerzo por trabajo. Entonces, es muy conveniente para suelos gruesos, pero para suelos finos es donde vamos a tener dificultades, como vamos a verlo más adelante, ¿no? Degrada el material, hace que rompe digamos, sus conexiones que tenemos entre partícula y partícula de los suelos finos y hace esto que pierda, digamos, resistencia, pierda su cohesión, degrada el material. Ya vamos a terminar hasta acá de los equipos vibratorios y comenzaríamos la siguiente sesión por métodos mixtos. A ver, Carlos dice, cuando se trata de suelos con granulometría variada, como por ejemplo un suelo fino compuesto principalmente por arcillas, limos, pero con contenido de arena y gravas, ¿cuál sería el equipo más adecuado a usar para compactar? ¿Sería pata de cabra o neumáticos? Es una buena pregunta, y Carlos, es una buena pregunta, y la respuesta está en la misma presentación, en esta parte de elección del equipo de compactación. Entonces acá tenemos distintos tipos de suelos, que podemos tener arenas, gravas, suelos más finos. Por ejemplo, el que tú mencionas es una arena arcillosa o grava arcillosa que está mezclado entre un suelo grueso y un suelo fino. Y los mejores equipos van a ser, en este caso, el tamper, que vimos que generaba impacto. El tamper va a ser el mejor equipo para compactar ese tipo de suelos. Y los segundos más, digamos, efectivos van a ser el pata de cabra autopropulsado o el pata de cabra remolcado. Después de estos están los pata de cabra vibratorio, que también son pata de cabra vibratorio, o el neumático. Entonces, esta tablita está al final de lo que voy a explicar, pero que existe esta relación, ustedes van a saber para qué tipo de suelo conviene qué equipo. Entonces, nos adelantaríamos un poco a eso. Pero efectivamente, está ahí en el documento que ya vamos a llegar, no creo que esto, pero sí la siguiente clase. Sí, Margot dice, el rodillo neumático no es el que se usa para el acabado del asfalto, pues sus llantas son de goma. Sí, efectivamente, tiene uno de los usos, también es el de acabado, el rodillo neumático, y se ve mucho, ¿no?, en los acabados de carpetas asfálticas. No obstante, este equipo también puede permitirnos compactar suelos finos, que tengan cierto contenido de finos, y porque produce un proceso de amasado.
Es algo que muchos obviamos, muchos no sabíamos, no sabemos, que los equipos neumáticos también podemos compostar suelos, por más que sean justamente neumáticos, los que apliquen la carga, también se puede utilizar en suelos granulares o gruesos y pueden ser más eficaces en algunos casos, ¿no? Y definitivamente también, Margot, estos tipos de suelo, perdón, este tipo de rodillos neumáticos, también son utilizados en acabados asfálticos, ¿no? También le dan un acabado con estos rodillos. Observaciones importantes. Vean acá, por ejemplo, una comparación entre la compactación estática y la compactación vibratoria. La estática era el rodillo liso o el rodillo neumático, ¿no? Porque no vibraban. Entonces, ese tipo de rodillos, vean que generan un porcentaje de compactación final muy bajo, ¿no? 10%, 20%. Pero si en cambio usamos una compactación vibratoria, que puede ser por estas placas vibrantes, por ejemplo en este caso, o por un rodillo liso vibratorio, definitivamente el resultado es distinto, ¿no? En este caso, esta comparación es para la compactación de pedraplenes con tamaño máximo de 60 centímetros y espesor de 90 centímetros. Estamos compactando un espesor de 90 centímetros de pedraplén de partículas de 60 centímetros de diámetro. Un rodillo neumático en una comparación de un rodillo neumático y un rodillo vibratorio de 8 toneladas. ¿Ya? Entonces, definitivamente un estático no nos va a transmitir realmente esfuerzos importantes, y el dinámico, que sería ya la vibratoria, efectivamente nos va a transmitir esfuerzos importantes a mayores profundidades, ¿no? De 10, 50 y 90. Entonces, es una de las observaciones importantes de los equipos vibratorios. Y esta es otra, ya para terminar, que por ejemplo, las presiones dinámicas ejercidas a diferentes profundidades por algunos equipos vibratorios. Entonces, acá tenemos varios equipos vibratorios, pero lo que quiero que observen acá es, por ejemplo, que necesitamos, o la presión que se transmite al suelo va variando. Por ejemplo, en este caso, se transmite 1, 2, 3, 4, etcétera, kilos por centímetro cuadrado, distintas presiones. Y vean que las arenas necesitan poca presión que se transmita, o sea, un equipo que no genere tanto, digamos, tanto esfuerzo al terreno, y fácilmente son compactadas por un método vibratorio, ¿ya? Pero vean que las arcillas, en este caso, no es adecuado compactarlas con un rodillo vibratorio porque necesitaríamos transmitirle mucho esfuerzo y además únicamente podríamos compactar, como ven acá, capas de 10 centímetros. De 10 centímetros, entonces, cuando tenemos mucho esfuerzo transmitido. Entonces, resumiendo un poco esta gráfica, los métodos vibratorios son muy eficaces y hasta grandes profundidades para arenas y partículas gruesas limpias, digamos, y no tan eficientes para partículas finas. Conforme se va, digamos, teniendo más contenidos de finos, vamos a poder compactar capas más pequeñas. Acá podríamos compactar 60 centímetros en una arena, pero si ya tiene más contenidos de fino, las capas de compactación solamente vamos a tener una eficacia, digamos, hasta 20 centímetros de profundidad, y ya cuando tenemos un suelo arcilloso como tal, vean que solamente es eficaz hasta los 10 centímetros, y además necesitamos transmitirle casi 5 o 6 kilos por centímetro cuadrado en esfuerzo del equipo para que pueda compactar 10 centímetros de arcilla. Entonces, no es recomendable utilizar este equipo que es vibratorio en suelos que tengan finos o que ya sean arcillosos o cohesivos, ¿no? Pero sí vean que es muy eficaz en suelos granulares, limpios, tipo arena. Entonces, con eso habríamos terminado por esta sesión. Nos vamos a quedar ahí.